Bienvenidos. Hoy daremos un viaje por la historia de la filosofía. Comencemos. Comenzaremos por definir qué es la filosofía. La filosofía, del latín filosofia y del griego antiguo, significa amor por la sabiduría, que es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Al abordar estos problemas, la filosofía se distingue del misticismo, la mitología y la religión por su énfasis en los argumentos racionales por sobre los argumentos de autoridad, y de la ciencia porque generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante el análisis conceptual, los experimentos mentales, la especulación u otros medios a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. El término filosofía suele atribuirse al pensador y matemático griego Pitágoras de Samos. Según Pitágoras, la vida era comparable a los Juegos Olímpicos, porque en ellos encontramos tres clases de personas: las que buscan honor y gloria, las que buscan riquezas y las que simplemente buscan contemplar el espectáculo, que son los filósofos. Vamos con el kantismo. La filosofía de Kant y también los movimientos de renovación kantiana o neocantismo, las bases de la filosofía kantiana son el idealismo trascendental y el criticismo, que consideró que el intelecto aprendía las cosas a través de las sensaciones físicas, o sea, el fenómeno. La realidad profunda del mundo exterior, el noumeno, el alma y Dios, son indemostrables, pero por la experiencia moral se sabe que el hombre en su actuación siente la necesidad de obrar de acuerdo con el imperativo categórico. Las condiciones que hacen posible este imperativo categórico son la libertad, la inmortalidad del alma y Dios. El kantismo comprende diversas filosofías que comparten el interés de Kant de explorar la naturaleza y los límites del conocimiento humano con la esperanza de elevar la filosofía al rasgo de ciencia. Cada uno de los submovimientos del kantismo ha tendido a concentrarse en su propia selección e interpretación de los numerosos campos de interés de Kant. La cuestión fundamental de la crítica de la razón pura suena así: ¿cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Se trata ahí de la posibilidad de la metafísica como ciencia, pues el conocimiento metafísico debe contener juicios a priori. Vamos con el hegelianismo. El hegelianismo es el sistema filosófico fundado por Georg Wilhelm Friedrich Hegel, según el cual lo absoluto, que también llamaba idea, se manifiesta evolutivamente bajo las formas de naturaleza y de espíritu. Para Hegel, el espíritu es el objeto de todo conocimiento al que trata como un todo, logos o Dios, de una forma absoluta. Este espíritu solo llega a ser lo que es a través de sus manifestaciones, el cual puede ser de varias formas: un espíritu subjetivo, un espíritu objetivo y un espíritu absoluto. Hablaré del vitalismo y el historicismo. El vitalismo y el historicismo se presentan como dos corrientes de pensamiento que se caracterizan por la exaltación de la fuerza y los instintos irracionales de la vida entendida como devenir, ya que ésta constituye la realidad básica y fundamental que explica las demás realidades. El vitalismo considera la vida bajo el aspecto individual, la vida de cada hombre, en tanto que el historicismo le interesa la vida de la humanidad a través de la historia. Los representantes más destacados del vitalismo son Nietzsche, Bergson y Ortega y Gasset. Nietzsche obtuvo muy joven la cátedra de filosofía clásica de la Universidad de Basilea. Su teoría filosófica se hallaba bajo el influjo del irracionalismo y la voluntad de vivir. El hombre se encuentra en la vida sin voluntad propia, sin que él mismo lo haya deseado, y debe optar conscientemente por aceptar esta vida o despreciarla, negando su valor. Sostiene que la mejor decisión es aceptarla. El pensamiento de Nietzsche pasa por tres etapas en su concepción del individuo. En la primera etapa se orienta hacia la estética. En la segunda etapa se dirige hacia la vida científica. En la tercera etapa, la más importante de su pensamiento, defiende el ideal del superhombre caracterizado por su voluntad de dominio sobre sí y sobre los demás.
Corte. Esto considera que la realidad fundamental y primera, caracterizada por su incesante fluir, es el impulso o aliento vital. Este impulso es el motor de la evolución. La evolución se desarrolla en un movimiento descendente y en un movimiento ascendente. Para Bergson, la intuición es el único modo de conocer la verdadera realidad, es decir, la vida dotada de duración. La intuición, que consiste en la capacidad de penetración en la interioridad del ser, es producto de la unión de los dos modos de conocer que por sí mismos son incompletos, el instinto y la inteligencia. La filosofía de Ortega y Gasset. La realidad radical de la que surgen las demás realidades es la vida, entendida como la actividad de lo ya hacia un hacerse, integrado en su ser las cosas que lo rodean. Esto significa que el yo ya haciéndose con las cosas, de ahí sus famosas frases yo soy yo y mi circunstancia y yo no será el que soy, sino las cosas circunstantes. Sostiene que la razón le ha sido concedida al hombre, le sirve para captar las realidades que constituye la vida misma. Corte. Acción. Dilthey distingue las ciencias de la naturaleza de las ciencias del espíritu, considerando la superioridad de las últimas, en función del objeto que tratan. Las ciencias de la naturaleza abordan la realidad tal como la perciben los sentidos. En cambio, las ciencias del espíritu analizan la realidad humana, la realidad histórico-social. En un principio, sostiene que la base sobre la que se sustentan las ciencias del espíritu es la psicología descriptiva, pero más tarde la sustituye por la hermenéutica. La hermenéutica trata de analizar de manera descriptiva y comprensiva la realidad humana, la vida, partiendo de la conciencia, pero no de la individual, sino de la histórica. La fenomenología es un movimiento filosófico del siglo XX que describe las estructuras de la experiencia tal y como se presentan en la conciencia, sin recurrir a teoría, deducción o suposiciones procedentes de otras disciplinas tales como las ciencias naturales. Su iniciador fue Edmund Husserl. Se fue gestando y madurando a medida que Husserl fue replanteando y desarrollando su obra en un momento que se pretendía una nueva fundamentación del saber. Según Husserl, la fenomenología se gesta como una crítica a la teoría del conocimiento de carácter psicologista que dominaba en la época. Este proceso consta de tres etapas, que son las siguientes. La primera es la reducción existencial, la segunda, la reducción eidética y por último, la reducción egológica. El resultado final es una conciencia subjetiva que constituye el objeto. En definitiva, el método fenomenológico es un método de análisis del modo con el que los objetos se dan a la conciencia del sujeto que conoce, de un análisis del mundo de la inteligibilidad pura. Insiste en que su fenomenología es fiel no solo al imperativo científico originario desde que Platón hiciera su primera. Insiste en que su fenomenología es fiel no solo al imperativo científico originario desde que Platón hiciera su primera gran formulación, sino también a la realidad de la vida, puesto que la conciencia es hermenéutica de la vida de la conciencia. El existencialismo es un movimiento filosófico que resalta el papel crucial de la existencia, de la libertad y la elección individual, que gozó de gran influencia de distintos escritores de los siglos XIX y XX. Este es considerado el padre espiritual del existencialismo moderno. Él sostiene que hay que volver al hombre como punto central de la filosofía. Su influencia fue determinante en la formulación de los existencialismos posteriores. Para él, la existencia humana es angustia, en la cual reside el constitutivo formal del hombre. Las dos características fundamentales del existencialismo son la importancia otorgada a la subjetividad y la prioridad concedida a la existencia frente a la esencia. Ambas son analizadas desde la perspectiva del método fenomenológico. Martin Heidegger era poco dado a la vida pública y entregado por entero a su actividad filosófica como docente y escritor.
Es uno de los filósofos más significativos, fecundados y enigmáticos del siglo XX, sobre todo por su crítica radical a la tradición del pensamiento occidental. Su influencia ha sido grande en movimientos filosóficos como el existencialismo, la hermenéutica, los antihumanismos, entre otros. La estructura de su existencia se pone de manifiesto en el hecho de el mundo habita cerca de las cosas, habitar acerca de las cosas, ocuparse de las mismas como instrumentos para la realización de sus propias posibilidades. Jean-Paul Sartre es considerado el padre del existencialismo y su principal y más genuino representante. Sartre mantiene la conciencia intencional, es conciencia de algo y se proyecta sobre la que está presente y ausente de la imaginación. Sartre afirma que el ser y la nada, que lo que existe es lo que se manifiesta y que la apariencia es el objetivo de cuanto existe.